Hoy vamos a hablar sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre sus etapas. Primera etapa. Alemania domina a Europa Occidental, septiembre de 1939 a junio de 1941. Se inició con la ofensiva alemana sobre Polonia. Durante ese periodo, Alemania dominó a Europa Central y Occidental. Invadió Francia, donde se organizó una fuerte resistencia civil y bombardeó Londres. Mientras tanto, la Unión Soviética se adueñó de los países bálticos. Ocupa las zonas orientales de Polonia con el fin de dificultar un ataque en Leningrado, que se encuentra a tiro de cañón de la frontera finlandesa. Ofrece a este país, en el que hay fuerte influencia alemana, un canje de territorio. Segunda etapa. Alemania ataca a la Unión Soviética. Desde junio de 1991 hasta diciembre de 1941. En junio de 1941, Alemania viola el Tratado de No Agresión y ataca a la Unión Soviética. Cuenta con la ventaja de la sorpresa y logra acercarse en duras batallas a las principales ciudades de la Rusia europea. Pone sitio a Leningrado, que queda casi totalmente aislado y cuya población soporta bombardeos constantes y grave escasez de víveres. Llega cerca de Moscú y entra hondamente en el sur. Sin embargo, el ejército logra frenar y después detener la ofensiva alemana y trasladar gran parte de la industria soviética al centro y al este de su país. Más tarde recibe ayuda en armamento de Estados Unidos y también de Inglaterra. Tercera etapa. El ataque japonés, diciembre de 1941 a noviembre de 1942. El 7 de diciembre de 1941, a pesar de que se celebraron conversaciones de paz, Japón bombardeó la base estadounidense de Pearl Harbor y destruyó casi por completo su flota en el Pacífico. En respuesta, Estados Unidos le declaró la guerra a Japón. A su vez, Alemania e Italia se le declararon a Estados Unidos. Este último se incorporó a los aliados, organizó su producción bélica y preparó un numeroso ejército. Las tropas japonesas avanzan rápidamente, ocupan toda la zona costera de China, Filipinas, Indochina, Vietnam, Laos y Camboya, y llegan a amenazar a la India. Con la entrada de la Unión Soviética y Estados Unidos a la guerra, se modificó sustancialmente la relación de fuerzas entre los dos bloques. Aunque en 1941 los ejércitos estadounidenses y soviéticos eran inferiores al alemán, su capacidad industrial y las abundantes materias primas de que disponían les permitieron revertir esta situación en poco tiempo. Japón conquistó sin grandes dificultades gran parte de las posiciones aliadas en Asia, aprovechando la debilidad de Francia y Holanda. Para 1942, todo el sudeste asiático era suyo. La materia prima de esa región, el caucho, el estaño malasio, el petróleo indonesio, etc., cayeron en poder de los nipones. Cuarta etapa. El viraje a Stalingrado, noviembre de 1942 al junio de 1944. En 1942, con retraso debido a la contraofensiva soviética de invierno, los alemanes se lanzan contra Stalingrado, hoy Volgrado, con la finalidad de cortar los abastecimientos que recibe la Rusia central. En una lanza y tenaz batalla, el Ejército Rojo logra detener a los alemanes en dicha ciudad, cercarlos y obligarlos a capitular. La batalla de Stalingrado es la decisiva de la Segunda Guerra Mundial. Alemania pierde ahí más de 500.000 de sus mejores soldados y nunca se repone de la derrota que sufre. Durante 1943, los soviéticos logran liberar gran parte de su país y siguen debilitando al ejército alemán. A mediados de 1944, su contraofensiva rebasa las fronteras de la Unión Soviética. Los alemanes son expulsados de parte de Polonia y de Rumania.
Los aliados occidentales desembarcan en Sicilia y posteriormente en el sur de la península itálica. La resistencia es débil. Mussolini es destituido. Julio de 1943. Italia firma un armisticio y después de varios meses declara la guerra a Alemania. La Segunda Guerra Mundial comenzó cuando Alemania empezó a anhelar más poder y a invadir los países que la rodeaban. El líder alemán Adolf Hitler hizo alianzas con Japón e Italia. Los tres países fueron conocidos como el Eje. Los Estados Unidos no quería ir a la guerra si no era necesario. Pero el 7 de diciembre de 1941, los japoneses atacaron Pearl Harbor en Hawái, y eso impulsó al presidente Franklin D. Roosevelt a declararle la guerra a Japón. 3 días más tarde, Hitler le declaró la guerra a los Estados Unidos. Una vez que los Estados Unidos entró a la guerra, el país entero respondió al llamado. Los hombres se enlistaron para pelear y las mujeres se fueron a trabajar a la fábrica para producir suministro y armas. Los estadounidenses aprendieron a vivir sus vidas sin los lujos a los cuales estaban acostumbrados, de modo que todo lo adicional fuera utilizado para apoyar la guerra. La mayor parte de las luchas en la Segunda Guerra Mundial se dieron en Europa. Poco a poco, Alemania invadió y se hizo cargo de Francia, Bélgica, Noruega, Dinamarca y Holanda. Luego, Japón comenzó a invadir China y algunas islas en el Océano Pacífico. Gran Bretaña luchó fuertemente para que estos países no fueran invadidos, pero necesitaba ayuda. Los Estados Unidos formó una alianza con Gran Bretaña y ambos países lucharon unidos. Luego de varios años de guerra, los Estados Unidos y Gran Bretaña estaban listos para acabar con el dominio de Hitler en Europa y ponerle fin a su tiranía. Juntos planificaron una invasión gigantesca compuesta de 2 millones de soldados estadounidenses y británicos, 4.000 barcos y 11.000 aeronaves. Aterrizaron en las playas de Normandía en Francia. Este día se llamó el Día D. Les tomó varias semanas, pero eventualmente las fuerzas alemanas que ocupaban a Francia fueron derrotadas. Después de más batallas y luchas, las fuerzas alemanas y sus aliados fueron enviados de regreso a Alemania. Alemania se rindió formalmente el 8 de mayo de 1945. La guerra en Europa había terminado. Pero, ¿y qué de la guerra de Japón en Asia? El presidente Truman, quien tomó el cargo posterior a Roosevelt, tenía que tomar una decisión difícil. Para ese entonces los científicos habían desarrollado una bomba poderosa que podría matar decenas de miles de personas y que fácilmente podría acabar con la guerra con Japón. El presidente Truman intentó finalizar la guerra con Japón en paz, pero los japoneses no se rendían. Fue una decisión difícil, pero finalmente el presidente Truman ordenó que las bombas atómicas fueran lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki en Japón. Las bombas mataron a más de 100.000 personas y obligaron a Japón a rendirse. Este acto acabó con la Segunda Guerra Mundial el 2 de septiembre de 1945.